He creado un nuevo espacio dentro de Crónicas, que lo he llamado Teorías Divergentes, por la sencilla razón que desde que más o menos que uno tiene uso de razón, ve que cuando has leído un libro de texto, o tienes puesto algo por televisión, o has escuchado algo por la radio, ves que no todo lo que te dicen es como quizás realmente ha pasado, que no todo lo que te han contado es realmente como ha sucedido, y que no toda la historia es como han dicho que tenía o como ha sido. Una vez dijo alguien que la historia solo la contaba quien ganaba las batallas. Y una vez, no hace mucho, me dijo un buen amigo que había dos personas y uno le dijo, sí, pero yo soy mucho mejor persona que tú. Y el otro le dijo, dice, sí, sé que eres mejor persona que yo, pero tú para la historia vas a ser peor, porque yo voy a escribir tu historia. Como soy del punto de vista de que realmente cada día me creo menos lo que veo, de lo poco que veo, me ha parecido bastante interesante el comenzar esta pequeña etapa, estas pequeñas emisiones de teorías divergentes, para exponerlo otras cuestiones diferentes, desde el nacimiento de la Tierra, la evolución, la Luna, un montón de cosas que me parecen muy interesantes, que posiblemente te puedan gustar o no. Y si no te gustan, lo apagas y ya está. Y si te gustan, estupendo. Y que sí que te pediría que como siempre, tu participación, que aportes, que comentes y que digas. Siempre pido esa participación y, ¿por qué no? Como siempre digo, no lo que yo diga aquí, tengo la razón, ni toda la razón, ni muchísimo menos, ni la quiero tener. Pero si eso te hace ver que tú eres una persona que piensa tan diferente como la persona que te está hablando, sé bienvenido a Teorías Divergentes. Y la noche comienza a despertar. Va abriendo lentamente sus ojos, mientras su mirada de oscuridad camina en silencio por las calles de la ciudad, llenándolas de sombras, de penumbras, de misterio, de magia. Y creo que la mejor manera de comenzar teorías divergentes sería un poco, pues cómo nació, o cómo nos han dicho que nació la vida aquí en la Tierra. Porque si quizá algunas preguntas sean muy comunes en la mayoría, muchos de los seres humanos que habitamos esta piedra que flota la galaxia, son las tres preguntas de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Por supuesto que yo no tengo respuesta para ninguna de las tres, y si la tuviera y los demás o las altas esferas supieran que yo la tuviera, seguramente no estaría aquí con vida para poder contártelo. Todo esto me parece irrisorio porque la verdad es que después de haber leído los libros de texto que actualmente están en los colegios, veo a manera personal, a modo personal, una sarta de lo que a mi pobre entender son unas grandes estupideces, y como tales voy a expresarlas. Porque como creo que cuando no tiene un respeto contigo no hay que tenerlo con los demás, vamos a comenzar, si os parece, con lo que es el nacimiento de la vida sobre la Tierra, o lo que dicen los libros de texto de ella. La creación de la vida en la Tierra quizá puede tener varias formas de poder comprender o de poder dar alguna explicación. Personalmente, yo solo le doy un solo camino con dos bifurcaciones. Para mí es el camino de la fe, y me explico. Esa fe se bifurcaría en dos. Una sería la que podemos pensar, la fe en una religión, en ese dios o dioses de las religiones, cómo crean la vida. Y otro camino sería el camino de la fe, en la buena fe, en creer todas esas teorías que se han expuesto a lo largo del tiempo, que han sido un compendio de personas que por las cuales, por su buen hacer o por su interés,
han creado una teoría con la cual todo el mundo tiene que seguir por ese camino, que no quiere decir que sea la teoría más correcta o la mejor o la más indicada para explicar según qué cuestiones, pero sí que es la teoría que se ha utilizado a cuchillo y en el cual se nos ha inculcado desde los colegios de primaria en adelante. Si bien la verdad es que tanto por el camino de la fe religiosa como por el camino de tener fe en lo que dicen es cierto, hay una base en común, una base invisible, en la cual, tanto por un sitio como por otro, dice que la vida se generó aquí en la Tierra, de una u otra manera, pero fue aquí, y únicamente aquí, donde existió la vida. En este apartado de teorías divergentes, vamos a explicar quizá otros caminos, que los que puede ser, diferenciándonos tanto del camino de la fe, que cada cual tenga la suya, como el camino de dar buena fe a esas teorías que a veces son tan inconvincentes como obsoletas, como tan anticuadas como las personas que han hecho que se inculquen a nuestra sociedad. Buenas noches y bienvenidos a Crónicas Divergentes. Según dicen, según cuentan, de hace 4.500 a 4.200 millones de años se creó la Tierra. A partir de ahí, las diferentes temperaturas, presiones, humedades y todo ese material no orgánico, todos los gases, todos los minerales y demás, fluían por la Tierra como Pedro por su casa. Y luego nos cuentan, y así lo ponen los libros de texto, que es un poco como la película Frankenstein, que coge Víctor Frankenstein y de lo que es la nada, de lo que es materia muerta, de lo que es simplemente tejido, pero en este caso tejido orgánico, le pega rayos, todo eso y demás, y crea la vida. Pues nos cuentan igual, nos lo cuentan igual en los libros de texto. Es decir, que se crea una especie de sopra primigenia en la cual están esos gases, esos materiales no orgánicos, material inorgánico, y que se crea como una sopa, con esa presión, con esa temperatura, con esa humedad, y que le quedan unos rayos, y de ahí nace las primeras células. Y de ese primer nacimiento, pues, fíjate tú, que tenían conocimientos para saber subdividirse, para multiplicarse, para crear mecanismos complejos con ellas, para ir haciendo cuestiones más complejas, más importantes, más serias, más severas, hasta que al final ha desembocado todo en el Homo sapiens sapiens, según la teoría de la evolución darwinista, que ya hablaremos en otro día de ella. A ver, esto me parece a mí sinceramente un cachondeo. Y con respeto hacia todo el mundo, es como si yo cogiera y dijera, vamos a ver, yo tengo aquí mi gasecito, mi material inerte, mi carburo, y haz y ha creado la vida, a tomar por culo. Perdona que me escojone, pero pienso que es de risa. Y ahora poniéndonos un poco en serio. Esto es lo que narran los libros de texto. Bueno, el cachondeo que me lleva o no. Lo que dicen los libros de texto. La Tierra, la primera sopla primigenia, de materia inerte, materia sin vida, se convierte en materia con vida y encima con materia con vida inteligente. Y luego ya desemboca a lo largo de los años en lo que somos ahora. Y como he expresado, al igual que yo, quizá tú no estés de acuerdo con lo que ahí se expone, hay muchas otras personas que anteriormente no han estado de acuerdo con ello. Fue sobre el año 1953, cuando dos científicos de la Universidad de Chicago, Harold Urey y Stanley Miller, hicieron un experimento realmente sorprendente para la comunidad científica,
que crearon una mezcla que estaba formada por minicélulas simples de metano, de amoníaco, de hidrógeno y de vapor de agua, y lo introdujeron todo en una vasija para reproducir lo que hemos comentado antes, la famosa sopa primordial, la sopa primigenia. Y luego la sometieron a chispas eléctricas para simular esos rayos primordiales y no pasó nada, simplemente que se crearon aminoácidos e hidroxiácidos, que sí efectivamente son dos componentes que deben ensamblarse para generar las proteínas, pero no crearon ninguna proteína. Fue años más tarde cuando Francis Crick descubrió algo completamente innovador para la ciencia, para el ser humano, como fue el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que posteriormente en 1962 fue premiado con el Nobel. Aunque realmente para mí antes tenía mucho más valor el Nobel de lo que tiene ahora, porque para mí no tiene ningún valor que le den un Nobel a la paz a una persona que ha dado los mayores presupuestos de toda la historia de la humanidad para la creación, innovación y construcción de material de guerra químico, radiactivo y nuclear. Vamos a ver con este parche aparte sobre los premios Nobel, hablando de Francis Crick y lo que ese descubrimiento fue realmente un antes y un después para lo que es la ciencia. Fue en 1973 cuando se publicó un artículo por el químico Leslie Orgel en la revista Icarus, volumen 19, en el que en su trabajo defendía la teoría que ya conocían muchos de sus compañeros científicos, que la vida de nuestro planeta había sido inseminada, según palabras textuales, por la actividad deliberada de una civilización extraterrestre. No nos llevemos las manos a la cabeza, porque si el propio descubridor del ADN, Francis Crick, que se caracterizaba por hablar de una forma muy clara, muy rotunda, sin medias tintas y sin ambigüedades, que dijo que era muy consciente de que la estructura de hélice de la forma del ADN, que parecía que no había surgido de la nada, es decir, que se habían encontrado pasos intermedios en esa estructura, pasos intermedios de su formación. Por lo tanto, lo único que dijo y lo único que se puede suponer es que la única posibilidad de que si eso no ha tenido una evolución, se ha creado poco a poco, que ha llegado a nuestro planeta de una manera ya conformada, de una manera ya hecha. Y esa es una de las teorías que personalmente me parece más plausibles, más posibles. Concretamente esa teoría que estoy diciendo es la teoría de la panspermia. La panspermia, desechada también por la comunidad científica, viene a decir más o menos que existen vida en ciertos asteroides, meteoritos que van pululando por el espacio, y al existir vida en esos meteoritos y al impactar con un planeta que tiene unas condiciones más o menos adecuadas para reproducirse la vida, realmente se empieza a producir la vida. Repito que es una teoría desechada, y también hay otra que es bastante similar, bastante parecida. Es una especie de panspermia, pero del vecino de al lado. Me refiero a Marte. Hay otra teoría en las cuales dicen que que anteriormente en la Tierra existía vida en Marte. No hablo qué tipo de vida, que existía vida en Marte, y que de diferentes impactos de meteoritos pegando sobre el planeta, digamos que el efecto rebote, cuando tú pegas un impacto, el material salta otra vez al espacio, y fue del vecino Marte aquí la Tierra cuando cayó, otra especie de panspermia. Esos son lo que para mí
son dos teorías más plausibles que la de los rayitos primordiales con la sopra primigenia. Cada uno que opine como quiera, pero creo que hay una cosa muy importante al respecto, que es lo que he dicho antes, el ADN. No hay que dejar, o no hay que olvidar, que el ADN es para las células, para los organismos vivos, como el cerebro es para el hombre. Es decir, que si no existe el cerebro, no le da las instrucciones necesarias a cada una de las partes de nuestro cuerpo para que actúe de manera consciente e inconsciente. Es decir, que con una muerte cerebral se produce la muerte del cuerpo. Si no existe el cerebro, el cuerpo deja de vivir, no existe. Pues las células y lo demás es lo mismo. Si no hubiera existido desde un principio ese ADN, ese comienzo, esa inteligencia que lo habrá dicho en cada momento y en cada situación lo que tenía que hacer cada una de las partes de esas células, esas subdivisiones, esas nuevas creaciones, las creaciones complejas cada vez más, las células no lo hubieran hecho. Por lo tanto, personalmente, a mí el ADN, aparte de eso, me parece algo completamente maravilloso, extraordinario. Y os digo el por qué. Porque el ADN tiene una capacidad increíble de copiarse a sí mismo para reproducir en otras células, de subdividirse, de generar. Y luego, aparte, el ADN tiene unas características técnicas que, por mucho que la humanidad avance durante muchos años, jamás logrará reproducirlas tal y como hace millones de años se produjeron en esa sopra primigenia que dicen los libros de texto. El ADN tiene una increíble capacidad de almacenamiento de información, una increíble capacidad del mantenimiento de esa información y una increíble capacidad en la extracción de esa información. Es decir, aparte de todas las particularidades que hace como elemento compuesto, como elemento complejo, la forma y la manera de procesar esos datos es increíble. Y os comento, si tuviéramos, por ejemplo, un kilo de ADN en la mano, un kilo de sal o un kilo de azúcar, un kilo de ADN en la mano, algo compacto, podríamos tener el equivalente a 3.000 millones de compact discs, de CDs, a la información que esos compact discs tienen, a 3.000 millones en un solo kilo. El ADN es tan maravilloso en la forma de contener la información que, manteniéndose en un sitio seco, en un sitio con unas condiciones normales de temperatura y presión, es capaz de aguantar esa información durante miles de años. Se han extraído células de ADN de mamuts ya extinguidos en el tiempo por mantenerse en un sitio fresco y protegido. El ADN no necesita electricidad ni conectarse a ningún sitio para extraer la información de ahí. Simplemente con una jeringuilla, el extraer esas gotas de sangre, esas gotas de ADN y procesarlas a través de nuestra computerización. Es decir, que esa fantástica forma que dicen que se creó de esa manera primigenia, dice que fue al azar, que se creó porque se creó. Por eso ha venido mi cachondeo inicial, haciendo de Carlos Jesús y haciendo la tontería que he hecho, porque me parece que es un insulto a todos nosotros, y es mi forma de pensar, el que nos digan que todo esto, tan pequeño, tan minúsculo y tan súper importante en la historia de la vida en la Tierra, se produjera al azar, así porque sí. Por eso me ha parecido bastante conveniente el exponer esta teoría divergente, la teoría de la panspermia, el explicar un poco lo que es la teoría tradicional, la que nos han impuesto desde siempre y que personalmente ya veis que difiere mucho de ella porque me parece, a modo personal, una gran estupidez. Cada uno que piense lo que quiera, por supuesto. Tampoco digo de que sepa dónde viene la vida, ojalá lo supiera.
quizá, ojalá tampoco lo supiera, porque algunas veces nos empeñamos en nuestro impulso por conocer, por saber, por desvelar incógnitas, por desvelar enigmas. Y a veces, cuanto más sabes de las cosas, realmente te puedes arrepentir de quizá conocer lo que es un poco la verdad. No digo que este sea el caso, ni mucho menos, pero estoy casi seguro de que cuanto uno más conoce, más preguntas se hace y más respuestas incómodas se puede encontrar, porque quieras que no, somos personas, somos humanos y nos gustaría tener ciertas respuestas que se nos adecuasen a nuestra forma individual de pensar. Y realmente quizá, y solo quizá, si algún día llega esa respuesta, quizá no sea ni tan cómoda de entender ni tan cómoda de escuchar como quizá nos gustaría a todos que así fuera. Como digo siempre, esta vez no, perdón, me olvidaba, me parece importante, debido al trabajo, al tiempo que requiero para las diferentes emisiones y demás. Voy a hacer crónicas cada 15 días habitualmente. Quizá en algún caso esporádico meta un programa en medio, un programa 7 días, y haremos crónicas cada 15 días y lo sacaremos los viernes. Espero y deseo que hagáis vuestros comentarios, vuestras opiniones, deis vuestra forma de pensar si os parece pertinente. Y lo que digo siempre, nos vemos en 15 días. Y hasta entonces, buenas noches divergentes, donde quiera que estéis.